Eh, para la creación de componentes modelados en sitio, ustedes lo pueden realizar sobre cualquier proyecto que ya hayan desarrollado, pueden utilizar un proyecto nuevo. En este caso, pues como les digo, yo podría desarrollarlo aquí en esta topografía que ya tengo abierta en pantalla, podría crear un nuevo ejercicio, podría abrir mi proyecto de clase, podría hacer cualquier cosa, realmente no importa. Eh, los componentes modelados en sitio, voy a utilizar aquí esta zona de trabajo, son precisamente, si recordamos nuestra teoría al respecto, Revit me separa los objetos en dos grandes grupos, en los componentes y los anfitriones, donde los componentes usualmente son los objetos que nosotros cargamos y los anfitriones son las grandes familias de sistema como muro, como placa o como cualquier otra cosa. Ahora, los componentes modelados en sitio son los componentes que ustedes no cargan, no abren un RFA externo, sino simplemente cogen su proyecto y, como su nombre lo indica, lo modelan en sitio. Entonces son componentes únicos dentro del proyecto. Este ejemplo que me muestra ahí en el preview, en el tooltip, para mí es un pésimo ejemplo porque pues seguramente si ustedes hacen una mesita en una columna seguramente van a decir como oiga pero eso se ve interesante y venga y la replicamos en el local de al lado y vamos y la replicamos en el siguiente piso. Entonces seguramente esto no es un componente modelado en sitio porque si ustedes leen dice crea un componente que es único en el proyecto. Usualmente yo utilizo esta herramienta bastante en los muros que tienen geometrías extrañas, es decir, que no son muros rectangulares. ¿Por qué? Porque esos sí son diferentes proyecto a proyecto, o de pronto en una viga guía, en una viga canal, o en un andén perimetral, o en cualquier tipo de cosa de estas. Mm, sí, la clase está siendo grabada. Ahí está. Entonces, como les decía, cuando nosotros nos metemos a componente modelado en sitio, lo primero que hace el programa es preguntar qué va a crear. ¿Por qué? Porque si yo le digo, por ejemplo, que voy a crear un componente genérico y le asigno cualquier nombre, voy a crear una extrusión rápida o una mezcla de superficies mejor. Y voy a generar un plano inferior y voy a generar un plano superior que esté a una altura de 4 metros. Chulito, chulito. El programa me está diciendo que yo cree un modelo genérico. Y sí, hice lo que pareciera en un comienzo como un muro inclinado. Eh, pero si yo lo quiero tratar como muro, es decir, si yo quiero que abra una puerta o una ventana, pues el programa no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo le dije que es un componente genérico. Entonces, esto también aplica para la próxima sesión cuando nosotros empezamos a crear familias con geometrías, que nosotros deberíamos siempre generar una nueva familia y escoger la plantilla correcta. Entonces en este caso yo tengo balaustros, columnas, ductos, puertas, ventanas, objetos genéricos de iluminación, etcétera, etcétera. Aquí ocurre lo mismo. Lo mejor cuando yo vaya a hacer, por ejemplo, un pedazo de muro, es decirle crear componente modelado en sitio y decirle que voy a crear un muro. ¿Es posible cambiar la categoría del objeto? Sí. Después de que está creado, cuando yo lo esté editando, cuando esté en la interfaz de modelado, que ya me voy a devolver a esto, ustedes pueden meterse aquí al primer icono, a la carpetica que se llama categorías y parámetros de familia,
y decirle, uy, qué pena, esto no era un modelo genérico, sino era un muro. Y cuando yo lo seleccione, primero cuando saque un listado de cantidades, él me lo va a codificar o me lo va a mostrar como si fuera un muro. Segundo, noten que yo lo selecciono y acá dice walls, es decir, esto es un muro. Y tercero, si por alguna razón yo le quiero colocar algún elemento basado en muro, como una ventana, una puerta, pues el programa lo hace sin ningún inconveniente. Es decir, él entiende que esto sí es un muro. Entonces, importantísimo crear los objetos dentro de su categoría correcta. Componente modelado en sitio. Que hay unas cosas interesantes. Todo lo que voy a modelar lo voy a modelar como modelo genérico. Y es que lo primero que notamos es que la interfaz cambia. Es decir, aquí yo ya no tengo muro, puerta, ventana, sino tengo componentes de extrusión, revoluciones, etcétera, etcétera. Mm, las demás pestañas también cambiaron, es decir, en anotación ya no me aparecen un montón de opciones. En configuración, pues son menos las cosas que puedo configurar. Y pues seguramente muchas otras pestañas, como la de sistemas o la de estructura, desaparecieron. Esta es la interfaz de modelar familias tridimensionales, que es lo mismo que si ustedes dijeran archivo, nueva familia, y seleccionaran cualquier objeto. Entonces voy a seleccionar modelo genérico, que es el mismo que había seleccionado acá. Y si se dan cuenta, efectivamente la interfaz es exactamente igual. Extrusión, superficie de revolución y pues tengo las mismas pestañas que tengo en el otro archivo. Entonces, muchos de los conocimientos que vamos a ver aquí en componentes genéricos, en componentes modelados en sitio, son exactamente los mismos que vamos a utilizar para familias, para la creación de familias. Voy a cerrar este archivo y voy a seguir trabajando en mi modelito genérico. Aquí seguramente notaremos que todo lo demás que había en la pantalla se convierte en ese tono gris, es decir, está bloqueado, no lo puedo seleccionar, no lo puedo modificar. ¿Por qué? Porque estamos creando un nuevo objeto, entonces no hay problema. ¿Qué objetos tengo yo acá? Tengo, por ejemplo, la extrusión. En el caso que voy a crear, qué sé yo, una mesa, que es lo que siempre suelo crear, voy a irme a planta. Ah, pues yo puedo generar la geometría que yo quiera. En este caso voy a decir que voy a crear una pata de la mesa que es un rectángulo de 10 por 10. Ahí está, son solo líneas. Esas líneas quedaron amarradas por defecto en el nivel 1, pero ahí están. Y en las propiedades me está diciendo que esta extrusión está amarrada a piso 1, empieza a 0 metros del piso 1 y termina 25 centímetros arriba. No sé por qué, pero todas las instrucciones y casi todas las geometrías extruidas del programa siempre tienen 25 centímetros de altura. Entonces, si yo le doy check, lo que hace es coger ese perfilito y extruirlo 25 centímetros. Si ustedes quieren, siempre, después de que la extrusión ya está hecha, pueden coger y deformarla, no solo en XY, sino también le pueden variar la altura. Esto lo pueden hacer así a ojo, manualmente, o lo pueden escribir directamente en el cuadro de propiedades. Entonces, en este caso, esta extrusión arranca en el nivel 0, la voy a dejar ahí amarrada a piso.
pero le voy a decir que no remata a 25 o a 50 centímetros, sino que remata a 0.8 metros, enter, y ahí mi extrusión tiene los 80 centímetros. Uh, a tener en cuenta, miren que todavía no he salido de la familia, es decir, todavía estoy en la misma interfaz. Hice un chulito, un check para terminar la extrusión, pero si yo quiero terminar la mesa y seguir editando el proyecto, tendría que presionar otra vez este check, este chulito verde. Ahí ya terminé la mesa, aquí ya puedo venir yo y pues editar el resto de cosas. Si por alguna razón me di cuenta que no he terminado, pues simplemente puedo seleccionar este objeto, decirle editar en sitio, y es como si yo hubiese cogido ese archivo, esa familia, y me hubiera metido a la interfaz para poder seguir editando ese objeto. Entonces, aquí estoy dentro de mi mesa, lo noto precisamente por la interfaz y acá yo puedo empezar a cambiar toda la información. ¿Qué información voy a cambiar? Ninguna. Voy a crear más cosas ahí adentro. Entonces voy a crear otra extrusión. Seguramente esa nueva extrusión también va a ser un rectángulo. Entonces lo voy a crear por aquí al ladito con otra dimensión. Chulito. Que también tenga 80 de altura. Y tengo una y dos extrusiones que, a pesar de ser parte de la misma mesa, son dos extrusiones separadas. Y lo noto porque esta lo puedo cambiar, por ejemplo, la altura y el ancho sin afectar la otra. Control Z. Yo puedo, igual que con las placas, igual que con las cubiertas, igual que con todas las familias en modo sketch, decirle extrusión y de una vez dentro de un solo sketch crear dos o tres o cinco extrusiones. Entonces aquí he creado dos extrusiones, pero igual a lo que me pasa con pisos, con techos y con todas las otras herramientas, a pesar de ser dos entidades aparentemente diferentes, si yo selecciono una, se seleccionan las dos. Y a pesar de que yo puedo cambiar el ancho y el frente de una de sus entidades, miren que solo existe un control o un grip de altura, entonces las dos quedan amarradas a la misma altura. Si yo le digo que mi extrusión tiene 80 centímetros, pues las dos patas tendrían esa altura de 80 centímetros. Y eso mismo puedo hacer con el resto de objetos. Entonces voy a crear otra extrusión que sea mi tablero superior, por ejemplo acá. En este caso, esta extrusión va a quedar pegada al piso de 25 centímetros de altura. Entonces, antes o después de terminarla, no importa, yo le puedo decir que la extrusión no empiece a 0 metros, sino empiece 80 centímetros más arriba y remate 85 centímetros más arriba. Ahí, ¿qué haría? Con total precisión me generaría un tablero encima de esta cosa. En cualquier punto, ustedes pueden seleccionar esas mismas geometrías, una o todas, y asignarles un material, tema que ya vimos con mucho más detalle en nuestra clase de muros y materiales. Yo simplemente entro a mis tres punticos, le voy a decir que esto es una madera y ya tengo esto con material. En la mesa, sin salir, aquí mismo voy a practicar las otras herramientas. Yo tendría, por ejemplo, un blend, que es una mezcla de superficies. Esto lo utilizaríamos mucho si, por ejemplo, estuviésemos modelando alguna pieza de ventilación mecánica, aunque no es necesario porque Revit tiene su
pestaña de sistemas de ventilación mecánica. Entonces, de pronto, por ejemplo, si ustedes van a crear un banco, un sardinel, algún objeto de espacio público, Blend es una mezcla de superficies. Miren que en este caso esto está bloqueado porque me está diciendo que yo estoy dibujando la base. La base de mi objeto podría ser esto. Y después me meto a editar top, editar la cara superior. Y la cara superior de ese objeto, pues digamos que va a ser esto. Finalizo. Y de 4 metros de altura o solo de 50 centímetros de altura, tendría una mezcla precisamente que me permitiría hacer, qué sé yo, en este caso es una silla o un asta para banderas, o en este caso podría ser un pequeño sardinel, una rampa, una cosa de acceso a espacio público, qué sé yo. ¿Cómo lo invertí? Toco el objeto y con el grip con el que modifico la altura, pues simplemente lo subo y él ya me genera la deformación de la superficie. Uh, Blend me permitiría, o mezcla de superficies me permitiría no solo hacer esto, pues esto también es bastante utilizado en caso de que yo tenga algún proyecto con un muro. Entonces ahí dibujé 8 metros por 20 centímetros que sea totalmente inclinado. Pues yo podría dibujar por acá la cara superior del muro, o pues ahí tengo un muro inclinado. Ah, voy a editar la cara superior, voy a seleccionar las líneas que hice para rotarlas un poco, voy a rotarlas 90 grados. Finalizo y pues aquí tengo una superficie o una masa, un objeto no tan tradicional. Entonces digamos que con este tipo de herramientas ustedes pueden generar cualquier cosa que necesiten plantear en sus proyectos. Uh, Suprimir. Tengo una superficie de revolución. La superficie de revolución está compuesta de un perfil que voy a revolucionar y de un eje. Entonces, esto sirve, por ejemplo, en clases anteriores alguien preguntó respecto a cómo se hace una cúpula. Entonces yo una cúpula solo la voy a hacer dentro de mi proyecto y solo voy a tener una sola. Entonces no sería necesario generar una familia, sino utilizo un componente modelado en sitio dentro de la cual o dentro del cual yo voy a generar aquí un arco de 3 puntos. Voy a generar otro arco igual de 3 puntos para hacer el perfil. Este es el perfil que voy a revolucionar y después voy a dibujar el eje. ¿Cómo lo voy a dibujar? Aquí ustedes tienen un botón que dice línea de eje y ese eje puede ser cualquier línea. Es decir, yo podría decir que mi eje es este, finish, y ahí tendría yo un pedazo de cúpula. O puede estar por fuera de la geometría. En este caso tengo mi objeto revolucionar, el eje queda por fuera, lo doy check. Y ahí quedó por fuera de la geometría. Lo que no puede ser es que ese eje quede por dentro. Finish, el programa no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque aquí se está automontando. Es decir,
este pedacito lo estaría revolucionando y quedaría exactamente dentro de este pedacito, entonces el programa como que no entiende esa orden de algo encima de otro algo, entonces simplemente no lo hace. Pero por ejemplo yo podría hacer ese eje inclinado y pues aquí esto es una cosa menos típica. Estas geometrías usualmente no se pueden rotar en 3D, entonces voy a cancelar esa... Oh, no, mentiras, olviden. No, sí, voy a cancelar esta superficie de revolución. Voy a suprimirla y antes de dibujarla, yo lo que voy a hacer es rotar un plano de referencia a un plano de trabajo. Entonces acá les recomiendo que revisen bien la clase sobre cubiertas por extrusión, donde yo les decía que ustedes pueden dibujar sobre un eje o sobre un plano de referencia. En este caso yo trazaría un plano de referencia, pilas de no confundir plano con línea, y le voy a poner como nombre a centro de cúpula. Ahora, noten que lo estoy dibujando en planta. ¿Por qué? Precisamente para poder en alzado o en 3D, exactamente igual que una cubierta por extrusión, decirle que voy a generar una superficie por revolución, pero antes de dibujar el perfil y el eje, voy a configurar, voy a set, voy a decirle que mi eje de referencia, o bueno, que mi plano de referencia va a ser el plano que se llama centro cúpula. Si quieren verificar, pueden utilizar este botón que se llama Show, muestre, para que les muestre el plano sobre el cual ustedes van a dibujar. Y aquí ustedes podrían dibujar o el florero encima de la mesa, o voy a hacer exactamente lo mismo que hice ahorita. Superficie de revolución y después el eje. Finalizo y ahí está mi objeto. Tengo un sweep que no es más que lo que llaman barrido, es una extrusión a través de un recorrido. Entonces yo podría dibujar un recorrido, que es precisamente lo que vamos a hacer aquí al ladito. Miren que lo está dibujando vertical porque mi plano de trabajo todavía sigue siendo el centro de la cúpula. Yo le voy a decir, déjenme otra vez en piso 1 para seguir trabajando normalmente. Ah, entonces yo podría dibujar aquí el recorrido que yo quiera. Finalizo. Y si ustedes se dan cuenta en esa línea de recorrido, él me dibujó un puntico con unos planos XY. Ese es el perfil. Ustedes podrían seleccionar algún perfil que ya exista o simplemente le dicen editar perfil y dibujan el perfil que ustedes quieran. Entonces para nuestro tema que vamos a realizar de muro de contención, pues yo podría venir y dibujar bien sea la viga, la zapata o el muro que ustedes vayan a crear. Check. Y ya tengo mi recorrido, ya tengo mi perfil, entonces ya puedo darle chulito y la forma ya queda completa. Esto no es necesario que lo haga solo en planta. Es decir, si yo por ejemplo tengo acá este cubo, esto es una extrusión, yo podría decir que mi crear sweep barrido, no voy a dibujar la forma, sino voy a seleccionar un recorrido. Seleccionar significa
como su nombre lo indica, que yo voy a coger una geometría que ya existe y voy a seleccionar bordes 3D. La línea inferior, por ejemplo, vamos a ver, ya, así se nota más. Yo seleccioné la línea inferior, voy a decir que el barrido sube, viene y da la vuelta por arriba, después baja y se devuelve. Finish. Entonces, ya creé un sweep, un recorrido en 3 dimensiones, porque arranca abajo, después sube, después se mueve a la izquierda y a la derecha, después vuelve a bajar. Entonces ahora voy a crear un perfil. Ese perfil, si ustedes se dan cuenta, ahí está mi puntico marcando el centro. Entonces voy a decir que es un circulito. Finalizo. Y como ya seleccioné el recorrido y ya tengo el perfil, voy a finalizar otra vez para terminar con la forma. Entonces como ya la terminé, si quiero puedo coger mi extrusión y suprimirla. Y esta pues es... Creo que ustedes ya han visto muchísimas sillas con estos soportes así envolados, sillas de oficinas. Pero entonces eso me permitiría también, por ejemplo, en un caso como este, vamos a fingir que esto no es una mesa, sino es una placa, un borde de placa. Lo mismo ustedes han visto que hay placas que tienen una ménsula, que tienen un borde achaflanado en algún punto. Pues yo podría crear un sweep seleccionando el recorrido y voy a decir que viene por la línea de arriba, gira, se devuelve y no la voy a cerrar pues para que sea un poquito más evidente el ejercicio. Entonces finalizo, le dije sweep, después le di pick path, ya tengo el path, ya tengo el recorrido, entonces ahora voy a editar el perfil y mi perfil sería ese mismo bordecito chaflanado que ustedes ven en algunas placas. Entonces voy a generar acá la mensulita, chulito, 2 veces y ahí tengo mi sección. Si ustedes miran esto. Um, de pronto es incómodo ver esa raya ahí, como si esto fueran dos geometrías separadas. Entonces ustedes pueden utilizar el botón de Join y decirle unir esta extrusión con esta cosa y ahí ya se ve como si fuera una sola entidad. Es decir, se ve perfecto. Este Join es totalmente gráfico, es decir, si yo por ejemplo le aplico un material a esto, voy a aplicarle un material de cobre que es medio rojizo a la extrusión, pues ustedes se dan cuenta que también lo coge el sweep. Sin embargo, en cualquier punto yo puedo decirle editar barrido y voy a seleccionar el perfil para poder editarlo. Y por ejemplo, voy a decir que ahora esto es muchísimo más largo. Finalizo. Finalizo y ustedes se dan cuenta que efectivamente son dos objetos separados. Entonces, a pesar de que parezca uno, siguen siendo dos. Esto le serviría, por ejemplo, eh, no sé, para generar algún guardaescobas, para generar alguna media caña, alguna cornisa, cielo raso. Entonces, lo mismo, ustedes podrían, y voy a repetir el proceso aquí en este pedacito, crear un sweep, selecciono el recorrido, que sería esta línea de arriba, por ejemplo, finish, y después creo mi perfil, le digo editar perfil, y aquí empiezo con la generación de mi superficie. Entonces voy a hacer esto lo más horrible que se me ocurra, una semi pecho de paloma. Entonces acá curvo, acá está y acá curva, por ejemplo. Finalizo
finalizo y pues ahí lo que tendría es mi ménsula, cornisa, superficie, lo que ustedes quieran. Y en cualquier punto ya saben que lo pueden decir join, unir esta geometría con esta otra. O, bueno, no se puede autorreferenciar aquí, ya es demasiado. Entonces, pues no lo puedo unir, pero sin embargo, no tengo ningún inconveniente, por ejemplo, en venir y coger este, este material y aplicarlo acá. Este es cobre. Y ahí está. Se pueden hacer placas de steel deck, se puede hacer tubería, se puede hacer lo que ustedes quieran. No es recomendado, voy a decirlo finish aquí, uh, porque hmm, bueno, en la parte de tubería sí es más que evidente, porque para eso nosotros tenemos una cosa que se llama sistemas, y ahí ustedes tienen sistemas de tubería precisamente, están todos los pipes con sus respectivos codos y accesorios que pues es tema de otra asignatura, pero precisamente eso lo estamos revisando en alguna situación, que es la posibilidad de generar en piloto automático de una vez. Voy a abrir este archivo solo para mostrar una cosa rápida, mostrar este tipo de cosas que son aparatos sanitarios con sus respectivos accesorios. Y aquí, por ejemplo, esto me diría que es un tubo de un pipe, tubo, que está conectado a un sistema que se llama agua fría sanitaria, que tiene un diámetro interior, un diámetro exterior con recubrimiento, un tamaño, una longitud, es decir, hasta el punto en el que yo puedo decirle inspeccionen este sistema de tuberías y él me muestra con esas flechas cuál es la ruta crítica, hacia dónde se dirige el agua y pues me permite calcular también, bueno, calcular no, mostrar gráficamente un poquito el flujo que lleva en litros por segundo este tubo, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, sí lo puedo hacer así, pero para eso hay herramientas. Es decir, tubo con tubo. Y para el tema del Steel Deck, hmm, la pregunta es compleja porque yo siempre les he dicho a ustedes que el BIM debería cumplir con la regla del 20-80, es decir, yo modelo el 20% de la información para que él me saque el 80% restante. Entonces, por ejemplo, aquí en placas, en floors, hay placas que se llaman uh, Steel Deck. Entonces, cuando yo dibujo esa placa, finalizo la placa gráficamente y le pongo nivel de detalle alto, gráficamente se ve simplemente como un rectángulo, pero cuando yo saco un corte, cuando yo saco una sección, vamos a hacer el corte por acá, y lo pongo en un buen nivel de detalle, pues efectivamente no me lo modela, pero sí lo dibuja. Entonces, por eso digo que la pregunta es un poco compleja. Yo no sé hasta qué punto valdría la pena matar mi computador con este recurso, pero sí lo podría llegar a hacer. Bueno, ahora les muestro otra cosa. Voy a seguir editando mi familia. Miren que es un solo componente. Yo lo toco y es un solo objeto. Lo toco y es una sola entidad. Entonces voy a seguir editándola. Tenemos la opción de Sweep Blend, que es como su nombre lo indica, un revuelto entre un barrido
y una mezcla de superficies. La única cosa, creo que es de las herramientas más inútiles que conozco, porque solamente funciona para una cosa, y es que yo puedo dibujar un recorrido o seleccionarlo. Entonces, por ejemplo, yo haría, vamos a hacer esto, finalizo, y después de dibujar el recorrido voy a seleccionar el perfil 1 y lo edito. Entonces en perfil 1 yo voy a hacer un murito alto, finalizo. Después selecciono el perfil 2 y lo edito. Entonces en el perfil 2 ustedes ven que el puntico se puso un poquito más oscuro, chulito, y él me hace un sweep, es decir, una extrusión en esa línea que une estas dos formas, estas dos geometrías. Entonces uno ve esto y dice, oh, fantástico. Entonces, ¿por qué digo que es inútil? Porque si voy a crear otra, vamos a crear otra, y mi recorrido tiene dos secciones, tiene dos curvas, como esta y después como esta. A pesar de que sean continuas, ustedes se dan cuenta que solo tengo dos perfiles, un perfil de inicio y uno de finalización. Entonces él acá me dice, pilas, no se permite sacar más de una curva. Entonces no puedo hacer esto. Para este tipo de cosas después de pronto alcanzamos a ver un tema de masas. Entonces me parece que las masas son más eficientes para poder hacer este tipo de geometrías. Pero bueno. Estas mismas formas que acabamos de ver en sólido, ustedes las pueden hacer como vacíos. Es decir, estas mismas extrusión, mezcla de superficies, ustedes las tienen acá como, son como vacíos, como void. ¿Para qué? Esto de una vez les hace una operación booleana en sustracción. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que esto es la cúpula de un observatorio. Entonces simplemente creo una extrusión vacía, dibujo mi rectángulo, chulito, y él acá lo que me hizo fue esta extrusión, pareciera una extrusión, pero si yo la suelto, desaparece, la muestra en naranja. En este caso la muestra en naranja porque no está cortando nada. Pero, por ejemplo, en este caso, cuando yo la suelto, si no sigue, si no está cortando esta geometría, le voy a decir cut, córteme, corte esta cosa con esta otra. Ahí abre el, el respectivo hueco, la perforación. Ustedes se dan cuenta que si yo paso el puntero del mouse por ahí, él la reconoce como si fuera una geometría sólida, precisamente para darme a mí la opción de editarla. Entonces yo puedo cambiar el ancho, puedo cambiar la profundidad, puedo cambiarla en su totalidad, pero cuando yo hago clic por fuera, él simplemente la vuelve a desaparecer. Es decir, ahí tengo la booleana. Entonces lo mismo, acá por ejemplo, si yo voy a dibujar lo que vamos a hacer ahorita, que es el tema del muro de contención, yo podría hacer un par de extrusiones vacías. Simplemente me encargo de que mi extrusión atraviese esta entidad. Ahí me doy cuenta que está funcionando. Y por ejemplo, yo podría retroceder este grip hasta la cara que ustedes consideran necesario. Y voy a subirla también. Entonces voy a dejarla de pronto a esta misma altura. Y ya con eso tengo una pequeña sustracción que yo puedo copiar y replicar aquí. No sé, de pronto con la herramienta de Array, que es la, voy a decir que entre el primer y el último objeto, que sea este con este, me genere 6 copias. Entonces ahí tendríamos el caso de muro de contención que vamos a crear. Cuando ustedes ya tengan su componente modelado en sitio listo,
Lo que les decía en algún punto, ustedes pueden seleccionar esto y empezar a asignarles materiales. Mm, la lista pinta bien. Ah, lo único que vamos a hacer es finalizar y ya puedo seguir con el desarrollo de mi proyecto. Entonces ya sigo acá modelando mi arquitectura porque ya tengo mi viga perimetral o mi muro de contención o mi viga de borde o el componente raro que ustedes quieran crear. Entonces, de nuevo, repito, si por ejemplo ustedes quieren borrar esta cosa, tendrían que editar en sitio. Para editar la familia, seleccionan el objeto eliminar, lo suprimo y vuelvo a terminar, finish. Ya con eso quedaría mi componente modelado en sitio con todos los requerimientos. Finish. Selecciono y suprimo. Entonces, este archivo lo voy a colgar en el drive, el archivo con la superficie topográfica. Voy a devolverme toda la clase. O bueno, sería más fácil simplemente cerrar y no guardar cambios. Entonces, voy a archivo, cerrar. Y volvamos a abrir. Entonces, con esas pocas herramientas que vimos, el objetivo es que ustedes cojan la superficie topográfica y hagan este, este ejercicio. Es, digamos que nos permite recordar un poquito el manejo de superficies topográficas, un poquito con la herramienta de nivelación, con la herramienta plataforma de construcción y con la herramienta de pues, lo que acabamos de ver. Esto es un componente modelado en sitio con muchísimas modificaciones.